Ok, vamos a darle continuidad a lo que hicimos un paréntesis un poco la semana pasada, porque habíamos comenzado este tema de todo lo que necesito con Juan 6, un discurso grandísimo y larguísimo de Jesús, de esos que se conocen como los discursos juaninos, que son muy interesantes en su manera de manejar las cosas, porque en esos discursos Jesús empieza a hablar de una cosa y entonces la gente le dice otra y él le contesta otra y es como una cosa como que ¿what? ¿Verdad? Pero todo en la mente de Jesús tiene un hilo y tiene una razón, y si nosotros lo vemos con mucho cuidado, lo vamos a encontrar. La semana pasada, aunque nos quedamos dentro del tema, hicimos un paréntesis de Juan 6 para atender los asuntos que eran pertinentes en ese día. Así que ahora, volviendo a lo que hablamos, voy a empezar recordando un cuento de niños. ¿Ustedes se acuerdan de Mi Pequeña Genio? ¿Quién se acuerda de Mi Pequeña Genio? Ah, ok, María la Bella. ¿Quién más? ¿Ustedes ninguno sabe? ¿Los más jóvenes no saben quién es la Pequeña Genio? Oh, Dios. ¿Ustedes no se acuerdan? ¿Ustedes nunca le han hablado de un cuento que frotaban una botellita de estas árabes, ¿verdad? Y entonces tú decías, si tú frotas la botellita, se te puede cumplir un deseo, ¿verdad? Claro, la Pequeña Genio es otra cosa, porque es que pues frotaron la botella y salió la genio y se formó un revolú. Pero si yo les dijera a ustedes ahora que si usted frota la botellita, yo le voy a conceder el deseo que usted quiera. Solo uno nada más. Usted va a escoger lo que quiera. Ahora, se le van a otorgar dos guías para escoger el deseo. Una, que puede ser lo que usted más necesite en este momento. ¿Qué es lo que usted más necesita en este momento? La otra pudiera ser algo que usted crea que le va a resolver los problemas para toda la vida. Tiene dos opciones. O algo que usted necesita para este momento, que puede ser pegarse en la loto, o algo que usted diga, pues mira, esto me puede resolver los problemas el resto de mi vida. Casarme con un hombre rico, pegarme en la lotería, buscarme una novia millonaria. Usted decide, piense qué usted le pediría a la botellita. ¿Qué es eso que usted cree que le puede proveer todo lo que usted necesita en este momento? Puede ser un trabajo, puede ser un aumento de sueldo, puede ser un novio, una novia, puede ser un milagro de salud, puede ser una relación, puede ser alguien en quien confiar, una pareja, una casa, un carro. I don't know, usted sabrá. ¿Qué es lo que usted más necesita o qué es lo que usted cree que es lo que usted más necesita? La realidad, mis hermanos y mis hermanas, es que hay cosas en la vida, pocas cosas en la vida, tal vez ninguna, que nos pueda proveer todo lo que necesitamos. ¿Han podido pensar en algo que le pueda proveer todo lo que usted necesita? Si alguien lo logró, levante la mano. Sabiduría, todo lo que tú necesitas te lo va a dar la sabiduría, todo. Ok, vamos a ver. Muy bien. La realidad es que hay pocas cosas, pocas, o tal vez ninguna, que nos puedan proveer todo lo que nosotros necesitamos. La gente piensa que el dinero, porque si tienes dinero puedes acceder, ¿verdad?, a salud, a servicios de salud, ¿verdad? Es más, cuando tú tienes chavos la gente te busca, ¿verdad que sí? Cuando uno está bien, todo el mundo está detrás de uno. Cuando uno no tiene chavos, ¿qué pasa? Vuelan, desaparecen. Te ven en la calle y ni te conocen, ni se acuerdan de ti como dice Evelyn.
Mucha gente nos busca por lo que tenemos y no por lo que somos. Mire, a mí a veces me aterra pensar si yo seguiría creyendo en Dios si tuviera todo lo que necesito fuera de Dios. No me juzgue, no diga, mira para allá la pastora lo que está diciendo. Usted me perdona. El que no pueda admitir que en la carne, que nuestra realidad humana siempre está en batalla con Dios, vive en otro mundo. Nuestra carne siempre está en batalla. Por lo tanto, tenerlo todo siempre ha representado un riesgo para el ser humano. Por eso en la historia de Job pasa que el enemigo dice, no, olvídate que cuando tú se lo quites todo, el tipo va a renegar de ti. ¿Por qué? Porque es natural pensar eso. Porque es natural en la realidad humana que nuestra carne, nuestra materia, nos pone siempre ¿en qué? En conflicto con la fe, con Dios. Las posesiones materiales nos dan un falso sentido de poder y de seguridad. Por eso en la vida de fe el sufrimiento tiene sentido. La escasez tiene sentido. Todos los que nos recuerde que nos necesitamos los unos a los otros y que todos y todas necesitamos de Dios, tiene sentido, cumple un propósito, se vuelve necesario para afirmarnos en nuestra dependencia y confianza en Dios. Mire, Dios no provoca el sufrimiento, pero si nosotros lo permitimos, Dios le saca partido. Mire qué gran diferencia. Dios no lo provoca. ¿Lo provoca qué? El pecado. Pero si nosotros le damos la oportunidad, Dios le saca partido, lo transforma, lo utiliza para revelarse a nosotros, para proveer a nuestra necesidad, para afirmar su presencia y para afirmar su amor sobre todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, a veces lo que nosotros queremos no es necesariamente lo que necesitamos. Lo que queremos no es necesariamente lo que necesitamos. Hace 2 semanas, cuando leíamos en el Evangelio de Juan capítulo 6, espero que usted recuerde que hablábamos que ese capítulo es muy largo y ese capítulo comienza con Jesús que multiplicando los panes y los peces. Comienza con el relato de ay, maestro, no tenemos y la gente no tiene con qué comer y no sé qué y todo el cuento. Y él dice, pues tráiganme lo que tengan. Y lo único que había era que un niño con 2 panes, con 4 panes y 2 peces. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó en ese relato? Que los panes y los peces se multiplicaron al punto que en una reunión de más de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, sobraron 12 cestas completas. Mire la cantidad de multiplicación de los alimentos. Por las razones que fuera que lo hemos enseñado aquí antes. Una conjunción de el nosotros dar de lo que tenemos con la capacidad de Dios de proveer y de multiplicar. Entonces, después de todo eso, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente sigue persiguiendo a Jesús. Y Jesús llega un poquito molesto porque dice, espérate, pero ustedes están viniendo aquí porque yo les he dado comida. Si ustedes están viniendo aquí por los panes y los peces, pero ¿saben qué? No están aquí siguiéndome porque han entendido lo que ha sucedido. Se lo voy a leer para que usted lo vea. En otras palabras, ustedes están por lo que yo les puedo dar, pero ustedes no han entendido el milagro.
lo que está detrás. Están ¿por qué? Por lo superficial. Lo importante, mis hermanos, no es el milagro. David, si puedes, ponme la foto azul. Lo importante no es el milagro, lo importante no es lo sobrenatural. Detrás, mis hermanos, de cada milagro, de cada gesto portentoso de Dios en tu vida, hay algo que Él quiere que entiendas. Detrás de tu milagro, de las veces que has estado a punto de morir en la carretera, hay algo que Dios quiere que entiendas. Nelson, detrás de tu milagro, de tu trabajo, de tu ascenso, hay algo que Dios quiere que entiendas. Allá debe de estar milagros. Milagros es su nombre. Detrás de tu milagro de sanidad, milagros, debe de haber algo que Dios quiere que entiendas. Se los voy a leer. Jesús dice, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. De eso se puede predicar solo, sin leer nada más. Eso es lo que voy a tratar de hacer, ¿saben? O lo que estoy tratando de hacer. Lo volvemos a leer. Lo volvemos a leer. Les aseguro, o sea, él estaba completamente convencido que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Qué es lo que hay que entender? Mire, para mí esta expresión de Jesús lo que me quiere decir es que yo tengo que pasar de lo superficial a lo profundo. Esto lo que me quiere decir es que la provisión, la comida, el trabajo, el dinero, el milagro de sanidad, todo eso está a un nivel donde, mire, como el iceberg, ¿verdad? Está donde, en un nivel donde, en la superficie, eso es lo que yo veo. Es más, eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Todo eso está a un nivel de importancia que no es que no sea, valga la redundancia, importante, pero no es lo más importante, porque esos milagros lo que son el medio para mostrarnos lo verdadero. El milagro es solo el medio para mostrarnos lo que es verdaderamente importante. Y eso lo que quiere decir es que cada vez que usted viene aquí, que cada vez que usted se arrodilla, que cada vez que usted le pide a Dios un milagro y Dios se lo concede, eso es solamente lo visible. Esa es solamente la punta del iceberg. Nada más, esa es la puntita. Eso es solo lo superficial. Caramba, usted se tiene que decir, wow, pero si eso es lo superficial y es tan espectacular, ¿cuánto más importante, cuánto más grande, cuánto más increíble, cuánto más significativo, cuánto más poderoso debe ser lo que está debajo? Lo que yo tengo que entender, lo que no se ve, como dice Guillermina. Mire, ¿quiénes se recuerdan del Titanic? Por Dios, por favor, yo necesito decir algo que todo el mundo recuerde. Aunque sea porque lo estudió. Porque es que me siento demasiado vieja. Aunque sea porque lo estudió en la escuela, ¿verdad? O porque vio la película y entonces vio cómo Leonardo DiCaprio se paró así. ¿Verdad? Alguien tiene que saber. ¿Usted sabe lo que pasó con el Titanic? El capitán estaba tan seguro y tan seguro y tan seguro de la fortaleza de su barco y de lo espectacular de su barco y lo espectacular de la construcción y la ingeniería, que subestimó lo que estaba debajo.
Subestimó lo que estaba escondido en la profundidad. Jamás pensó que ese poder que había ahí subyacente podía destruir su barco. Sin embargo, Jesús lo que nos dice, ese poder no es para destruirte, es para salvarte. Lo tienes que entender. O sea, ver a Dios como solamente el que me va a proveer panes y peces es reducir a Dios. Reducirlo. Reducirlo a la punta de un iceberg cuando ese poder es mucho más grande y tiene mucho más que hacer por nosotros. La fe es un camino de lo superficial a lo profundo. Lo que pasa es que la gente no quiere profundizar. Es más cómodo quedarnos en la superficie. Profundizar requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere pasión, requiere entrega, requiere compromiso y requiere constancia. ¿Ah? ¿Qué pasa a un atleta cuando deja de entrenar? ¿Usted sabe el trabajo que le da volver a la condición? Los músicos, ¿qué pasa si ustedes dejan 3 o 4 meses de... ¿Qué pasa si tú dejas de tocar 4 o 5 meses? Pues mira para allá, ¿ves? Pues por eso estamos mal. Pues viste, constancia. ¿Ah? Y entonces, profundizar requiere esfuerzo, pasión, entrega, compromiso, constancia. Y los que seguían a Jesús le demostraron que estaban por los panes y los peces. Por lo superficial. Por eso es que les dijo, me siguen por los panes y los peces y ¿qué? Y no entienden lo que hay detrás del milagro. ¿Cuántos de nosotros y nosotras venimos a la iglesia año tras año, año tras año, año tras año? Ahora es más fácil, ahora para lo superficial estamos ready. Yo me voy para las tiendas, pongo el celular, lo conecto en el carro y poncho con la iglesia. Voy oyéndolo de camino. ¿Ah? ¿Verdad? Eso es lo superficial. Esos son los panes y los peces. A veces yo pienso que incluso la gente poncha en la iglesia por si acaso. Es como que, pues mira, si Dios existe, pues para ponchar, ¿verdad? Que yo vaya a estar escrito en el libro de la vida. Hay santo no. Hay santo sí, pero es verdad. La gente poncha con Dios por si acaso. Sobre todo, y me perdonan porque yo fui joven también, sobre todo cuando somos jóvenes que la vida nos sonríe, ponchamos y a veces ni ponchamos. Así que Jesús continúa diciéndole, después que les da ese sablazo, el verso 27 le dice, no trabajan por la comida que se acaba, sino no trabajen, o sea, les da una exhortación, no trabajen por la comida que se acabe, sino por la que permanece y que les da la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Y está hablando ¿de quién? De él. Pero ellos, todavía sin entender, porque están en su viaje, hacen lo que muchos de nosotros y lo que pasa tradicionalmente en ese relato, en esos diálogos y discursos juaninos, se quedan pegados y como que es como un muchacho con ADD, o sea, como que está en lo suyo y tú le hablas y le pasa por encima de la cabeza. Ellos vuelven otra vez entonces atrás y le dicen, ¿pero qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Y Jesús le dice, mi hijo, lo único que Dios quiere que hagas es que creas en aquel que Él ha enviado. Lo único que
Dios quiere que hagas es que creas. En mí es lo que le está diciendo Jesús. En mí. Perdóneme esta expresión, pero es que lo tengo que decir o me sale en subtítulo. Maldita manía de la gente de pensar que todo lo que proviene de Dios se obtiene a cambio de trabajo. Que lo que Dios quiere de nosotros son obras materiales. Eso es vivir en el Antiguo Testamento, eso se llama retribución. Jesús fue bien claro, la única obra, el único trabajo que Dios quiere que tú hagas es creer en Jesús. Lo único. Todo lo demás viene por añadidura. Creer en Jesús nos lleva a pasar de lo superficial a lo profundo. Creer en Jesús nos lleva a conocer las profundidades de Dios. Jesús en ese mismo Juan dice que todo lo que el Padre les reveló que iba a hacer Él, nos lo iba a dar a conocer. Pero mire, ponchando los domingos está complicado. Creer en Jesús nos lleva a profundizar para que cualquier golpe o viento de tormenta de la vida no nos haga caer. Creer en Jesús aquí se convierte en la redención de la maldición del trabajo, de la maldición de una vida espiritual condenada a la retribución. Obro bien, recibo bien, obro mal, recibo mal. ¿Qué pasó en el Génesis? Les prometo que no les voy a predicar de eso, otro día lo hago. En el Génesis se maldice al hombre y a la mujer y se les condena a trabajar. Porque la idea de Dios era ¿cuál? Que tuviéramos todo sin esfuerzo. A la que metemos la pata, nos condenamos al esfuerzo. ¿Verdad? Y entonces Jesús viene y dice aquí, es que nosotros lo que queremos es redimirte del esfuerzo. Redimirte de la maldición del trabajo. La única obra, lo único que Dios quiere que tú hagas es que creer. Claro, sigue siendo complejo. Porque creer entonces tiene una implicación de trabajo. Hasta creer da trabajo. ¿No? ¿No? ¿No les da trabajo a ustedes creer? Hasta creer da trabajo. Porque creer es una decisión. Y hay decisiones que cuestan. ¿Oyó? Nos cuestan porque requiere dar un paso hacia lo desconocido. Nos cuestan porque profundizar da trabajo. Mire, en el Evangelio de Juan los milagros son señales para que la gente crea en Jesús. Que para que crean que Jesús es Dios, que es el enviado para redención y salvación, que los panes y los peces no solo tienen la intención de proveer a nuestra necesidad material, sino a llevarnos ¿a qué? A creer en el enviado. Pasa que muchos de nosotros nos quedamos con el vibe, la vibra de lo superficial. Por eso cuando usted le pida al Señor, no se quede en lo superficial. Cuando usted le pida y Dios le dé, pregúntele, ¿qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú quieres, Señor, que yo aprenda? ¿Qué tú me quieres enseñar? ¿Qué debo entender? ¿Qué hay detrás de este milagro? A cada acercamiento de Dios a tu vida, a cada petición contestada, hazle la pregunta, ¿qué tú quieres que yo entienda? Si no, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo, estamos por los panes, tras los panes y los peces. Aquellos hombres y aquellas mujeres, y todos nosotros tenemos que profundizar. No nos quedemos en la superficie. Profundicemos sobre lo que significa seguir a Jesús. A Jesús no se le sigue por lo superficial. A Jesús no se le sigue por ponchar por si acaso es verdad todo este cuento cristiano. No vaya a ser que me vaya al infierno. ¿Ah? No.
A Jesús no se le sigue por los panes y los peces, le seguimos porque creemos en Él. No en lo que Él puede hacer por nosotros, eso tiene que ser secundario para el cristiano. ¿Y se ha convertido en qué? En lo primero. Mire, no, los milagros son un medio para creer. Le seguimos aunque Él no haga nada sobrenatural por nosotros. Su amor es todo lo que necesitamos. Y la gente en muchas ocasiones utiliza la petición de un milagro ¿para qué? Para ver si es verdad que Dios existe. Para ver si es verdad que está pendiente de mí. Eso es seguir los panes y los peces. Como decía, se cree que Santa Teresa de Ávila, en su maravilloso poema, ella decía que aún si nada existiera, ni el cielo ni el infierno, aún así yo te quisiera. Muchos seguimos a Jesús para no ir al infierno. Pero Santa Teresa nos enseñó que aunque ni el cielo ni el infierno existiera, aún así yo te quisiera. No tenemos que amar a Jesús porque nos recompense en un cielo nuevo y tierra nueva. No lo tenemos que amar porque le tengamos miedo a las pailas del infierno. Hay que amarlo porque aunque esa recompensa no existiera, igual yo te quisiera. Dios quiere una relación de profundidad. De personas con una fe inteligente, como decía Pablo, ¿verdad? Transformemos que nuestra mente, nuestro entendimiento, para encontrar la voluntad de Dios buena y perfecta. Miren, hay personas que vivimos embelesadas mirando la punta del iceberg. Y yo le voy a dar un ejemplo. A mí me encantan las iglesias contemporáneas. Nelsito sabe que yo viajo y voy a todo lo que encuentre. A Hillsong, a Elevation, a Boo Church, a lo que sea. A mí me fascina. Me lo disfruto. La oscuridad, el stage bien chévere, la música espectacular. Todo ese montaje a mí me deslumbra. Me quedo mirando la punta del iceberg. Si por mí fuera, tendría un culto igualito. Hay gente que se queda mirando la punta del iceberg y nunca aterrizan en lo que hay debajo. Hay gente que nos quedamos mirando la forma, embelesados en la forma, y no vamos a lo que hay debajo. Y hay un gran peligro porque el peligro puede estar o en los líderes que montan ese muñequito o en los seguidores. Yo por lo menos sigo mucha gente que tienen una profundidad increíble, aún mientras tenemos todo eso que puede ser superficial. Pero si nosotros no entendemos que no es ahí donde está lo más importante, no es en el maquillaje donde está lo más importante, nos vamos a quedar siempre en la superficie. Seguir a Jesús por lo que puede hacer por mí es reducir nuestra fe en Jesús. Es reducir a Jesús a un niño demandado, a un Dios que existe solo para hacernos favores. Creer en Jesús solo para que me haga favores o milagros, incluyendo la vida eterna, ¿sabe? Incluyendo la vida eterna, es una manera inmoral de tener una relación con Dios. Lo dije y me reafirmo, es inmoral. Es inmoral. Si no le gusta, tiene que bregar. Es inmoral. Dios no es un juguete demandado. No es un niño de mandados. Dios requiere de nosotros una relación de profundidad, de intencionalidad.
Si no, es inmoral. Y usted sabe por qué es inmoral, y usted me va a dar la razón dentro de unos minutos, dentro de un minuto, cuando yo le explique. Es inmoral porque yo estoy segura que la mayoría de ustedes han conocido gente o han tenido relaciones de amistad, de matrimonio, de cualquier relación laboral, en la cual usted se da cuenta que la persona le busca por lo que quiere obtener de usted. Pero a la que usted no puede proveer, ¿qué hace la persona? A huir crispín. ¿Es cierto o no es cierto? Alguien que me desmienta, alguien que me diga que eso no pasa. ¿Nunca le ha pasado? ¿A alguien aquí que nunca le haya sucedido? Porque a mí me ha pasado 1.000.000 de veces. ¿Sabe qué? A usted le lastima, a usted le hiere, a usted le pega, usted lo considera injusto, usted lo considera inmoral. Óigame, no se lo haga a Dios. No le haga a Dios lo que usted no quiere que la gente le haga a usted. Dios no nos da para que le amemos. Él no está comprando nuestro amor hacia Él como hace la gente en relaciones de codependencia. Dios no nos da para que le amemos. Dios nos da porque nos ama. Como dice Elmo, una cosa no es igual a la otra. Dios no nos ama para que le correspondamos. Dios nos ama porque esa es su naturaleza. Dice el escritor de las cartas de Juan que Dios es amor. O sea, esa es su esencia, su ser. Nuestra respuesta al amor de Dios es que creamos en Jesús. Y cuando creemos en Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Todo el esfuerzo que Dios quiere que tú hagas es que lo pongas ¿en qué? En creer en Jesús. Ahí es donde tienen que ir todos nuestros esfuerzos. Cuando creemos en Jesús, Carlos, se nos da sabiduría, espíritu de sabiduría. Cuando creemos en Jesús, se nos dan los medios de gracia para poder seguir creyendo a pesar de nuestra incredulidad. De eso vamos a hablar la semana que viene. Para creer, solo tenemos que soltar el control. Qué difícil. ¿A cuánto a ustedes se les hace fácil dejar ir? Soltar. ¿Ah? Para creer, solo tienes que soltar el control. Abandonarnos a creer. Abandonarnos a vivir la experiencia de una fe que hace bien, de una fe que nos va transformando, de una fe que nos va llevando, de una fe que de pronto le va devolviendo el sentido y el propósito a nuestra vida, de una fe que no es una idea, que no es tradición, que no es una utopía, que no es un sueño. Creer en Jesús es vivir una fe concreta, realizada en una persona, no en una idea, y esa persona se llama Jesús. Y Jesús vive, y vive para siempre, y habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Creer en Jesús es vivir como Él vivió, es trabajar para transformar el mundo con amor y misericordia, es llorar con el que llora, es celebrar con el que tiene motivos de alegría, es vivir la vida a plenitud, disfrutar nuestra humanidad porque a Él le plació adoptar nuestra humanidad. Y usted no puede despreciar lo que Él ama. La angustia, el desasosiego, la desesperanza, decía un gran filósofo y teólogo Kierkegaard, decía que ahí está el pecado. En nuestro desasosiego, nuestra desesperanza, nuestro sentido de que no hay solución, de que nada en la vida va a poder resolver las cosas o transformarnos. Esa angustia existencial, él decía que era tanto el pecado como nuestra salvación. Porque no solo era nuestro pecado, sino también era que la inquietud, que nosotros podemos llamarle gracia previniente, ¿para qué? Para poder buscar de Dios.
para que Él cambie nuestra manera de ser y de vivir. Aprende de Él, imítalo. Únete, haz como los hermanos, ¿verdad? Únete a su cuerpo, que es la iglesia. Abandónate a su amor. Porque lo único que nos hace falta para hacer la voluntad de Dios es creer en Jesús. Creer en Jesús es todo lo que necesitamos. Abriré las puertas de mi corazón. Ven, amado mío, te necesito. Cuánto te he anhelado, más te anhelo hoy. Ven, amado mío, te necesito. Como tierra árida y seca, oh, así mi alma está sedienta. Cerca de ti quiero estar, cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón, es que solo te entono esa canción. Te necesito, Dios. Abriré las puertas de mi corazón. Ven, amado mío, te necesito. Cuánto te he anhelado, más te anhelo hoy. Ven, amado mío, te necesito. Como tierra árida y seca, oh, así mi alma está sedienta. Cerca de ti quiero estar, cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón, es que solo te entono esa canción. Te necesito, Dios. Abriré las puertas de mi corazón. Ven, amado mío, te necesito. Cuánto te he anhelado, más te anhelo hoy. Ven, amado mío, te necesito. Como tierra árida y seca, oh, así mi alma está sedienta. Cerca de ti quiero estar, cerca de ti adorar. Y
que me palpita el corazón, es que solo tengo esa canción. Te necesito, Dios. Cerca de ti quiero estar. Cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón, es que solo tengo esa canción. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito.